de parte de... En el corazón vamos a pedir, Señor, háblame, háblame. Efesios, capítulo 6. Como sabéis, estamos hablando, o hemos estado hablando durante un tiempo de los discípulos, ¿no? De los talmidines, de los discípulos. ¿Somos qué somos? Somos discípulos de Jesucristo. Somos cristianos, pero somos discípulos. Cristo vino a hacer discípulos, ¿verdad? Y debemos ser su discípulo. Un discípulo simplemente, como sabéis ya, es un aprendiz, alguien que está aprendiendo. O sea, quiere decir que tenemos toda una vida para seguir aprendiendo, para seguir cambiando, para seguir renovándonos. Cuando hablamos de discipulado es el tiempo, ese proceso hasta que llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo eso bien claro, como hemos repetido en más de una ocasión, que no hay una diferencia entre cristiano y discípulo. Pero sí hay un punto de conexión que tiene que ver con nosotros. Dios no hace diferencia, pero es mi actitud, ¿no? Yo puedo ser un cristiano que viene a la iglesia, que escucha la palabra, que va, que bien, ahí está, que se sienta en una silla y adelante y mira, se comporta y actúa dignamente, ¿verdad? Pero a lo mejor tampoco hay un compromiso profundo con Dios, con la iglesia. Todo el discípulo, la diferencia que es que el discípulo es el que se compromete, ¿no? Se compromete con su Dios, se compromete con su hogar, que es mi primera iglesia, y luego se compromete con la iglesia. Hay un compromiso que me va a llevar mucho más allá. Y hemos dicho que un discípulo simplemente es una persona que ama a Dios, que ama a los demás, ¿no? Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, y que lucha porque otros puedan aprender y guardar en su corazón las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, no aconsejado, mandado, son mandamientos de Dios. Entonces, esa es la diferencia. Vamos a leer Efesios 6, versículos 10 en adelante, porque en esta mañana vamos a hablar de la guerra, como discípulos de la guerra espiritual. ¿Cuántos están en guerra? ¿Cuántos están de día de campo, de barbacoa, de picnic? ¿Cuántos están de picnic? Hablando espiritualmente. Pues esto es una guerra, ¿eh? La luz contra las tinieblas, la verdad contra la mentira. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, atentos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Para que podáis resistir en el día malo. Baste a cada día su propio mal o afán. ¿Cuántos días malos hay en la vida? ¿Hay algún día malo? ¿Tenéis algún día malo? ¿Sí tenéis día malo? ¿Hay algún día bueno? ¿Hay días buenos? ¿Le damos gracias a Dios por los días buenos? ¿Hay días malos? ¿Le damos gracias a Dios por los días malos? No por los días malos. En el día malo tengo que darle gracias a Dios. ¿Vale? Pero ahí lo que está diciendo la palabra dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar, ¿cómo estar? Firmes en la fe,
firme en la esperanza, firme en el amor del Señor. Esto, como te estaba diciendo, no es, la vida cristiana no es, querido, no es un picnic, no es un tiempo de picnic, es ese tiempo que te vas al campo con la familia, que extiendes la manta en el suelo, empiezas a sacar la tortilla con cebolla, sin cebolla, hay un debate ahora, que si la cebolla, la no cebolla, que sacas allí la limonada, que si sacas, ¿verdad? Esto no es un picnic, esto es una guerra, es una batalla espiritual, la cual no podemos ignorar, porque la palabra de Dios nos avisa. Mira que en Mateo 4, versículo 1 al 11, tú sabes que Jesús se fue al desierto y estuvo durante 40 días ayunando, y en ese momento que estaba Jesús ayunando, le vino el enemigo, le vino el diablo. ¿Vino a qué? A tentarle. Y le estuvo tentando en 3 tentaciones que se repiten desde el huerto del Edén. Se repiten como le funcionó. Él usa siempre lo mismo, le funcionó y va a seguir intentando que funcione. Y vino a Jesús con las mismas tentaciones, porque le tentó diciendo, mira, ¿tienes hambre? Pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. Le dijo, mira, súbete porque tú sabes que Dios te va a guardar. Tírate del pináculo del templo, que total, Dios te va a guardar, ¿verdad? Y lo último fue que le dijo, mira, desde arriba, mira todo lo que hay ahí, mira. Todo, dice, te lo voy a dar si postrado me adoras. Y realmente eso es lo que viene a hacer en cada una de nuestras vidas. Ahora, Jesús, ¿cómo se defendió? ¿Cómo se defendió? ¿Cómo atacó Jesús? Con la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Y nosotros no debemos defendernos en nuestras fuerzas, ni nuestra experiencia, ni nuestra sabiduría, sino debemos defendernos con la palabra de Dios. Porque los deseos de la carne, el orgullo de la vida y la codicia de los ojos, que son las 3 tentaciones, ¿verdad? Esas 3 tentaciones, eso van a venir para tu vida y van a venir para mi vida, como fue la táctica que precisamente usó el diablo con Jesús, y lo va a hacer con cada uno de nosotros. Ahora, Satanás acometió con sus mentiras, porque estaba torciendo siempre la palabra, venía con sus mentiras, pero Jesús atacó con la verdad de Dios. Y es que lo que el diablo intenta siempre es torcer la palabra de Dios, ¿no? Empezando, por ejemplo, que le dijo a Jesús, le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Otra pregunta. ¿Cuántos tienen claro que son hijos de Dios? Uy, me parece que ese segundo amén ha sido más bajo, ¿eh? Tiene que usar un poco el... ¿Cuántos realmente saben que son hijos de Dios? Porque el desierto de la tentación, el desierto de la prueba, lo vamos a atravesar todos. Y cuando estamos en el desierto, precisamente, no en la cima de la montaña, que pocas veces estamos ahí, pero cuando estamos en el desierto de la prueba, es cuando va a venir el diablo a decir, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás así? ¿Por qué no te llega a final de mes? ¿Por qué la relación con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, el suegro, la suegra? ¿Por qué el trabajo? Porque si eres hijo de Dios, ¿por qué estás así? ¿Y la salud? Mira, ¿dónde está Dios? Es en esos momentos cuanto más tenemos que tener claro que somos hijos de Dios. Que a pesar de que los bolsillos los llevemos llenos de arena, ¿verdad?, de la prueba que estamos pasando, yo sé que soy un hijo de Dios y que Jesús es el que está caminando conmigo. Hemos cantado, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, para mí Jesús es la prueba de cómo nosotros tenemos que defendernos ante esta guerra espiritual, porque eso es una guerra espiritual, ¿no? Y Jesús acometió con la palabra de Dios. Nosotros no tenemos poder en nosotros mismos, tiene que ser el poder de Dios. Aleluya. Así que Jesús es para nosotros el ejemplo, el mejor ejemplo, para cómo yo puedo resistir esas tentaciones cuando vienen a nuestras vidas. Salmo 119, versículo 11, dice la palabra, en mi corazón, en lo más profundo de mi ser, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice la palabra, bienaventurado el varón, la varona, que soporta la tentación.
¿verdad? Y tenemos que soportar esa guerra en cada una de nosotros. Ahora, hemos leído en Efesios 6 y nos hemos quedado parados en el versículo 13, pero si seguimos leyendo, ¿qué dice la Biblia acerca de la guerra espiritual? Porque mira, dice, versículo 14, Efesios 6, 14, estad pues firmes, dice, ¿cómo voy a estar firmes? Porque en el versículo 13 acaba diciendo, estad firmes. ¿Cómo voy a estar firme? Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, la palabra de Dios, vestidos con la coraza de justicia, la justicia de Dios, Cristo es el que nos justifica, nunca nos justifiquemos nosotros a nosotros mismos, porque nos vamos a equivocar. Cristo es el que nos justifica. Y la mayoría de este mundo se divide en dos, los que se justifican a sí mismos o los que le justifica Dios. Yo prefiero que me justifique Dios, ¿verdad? Entonces dice, y calzados los pies, versículo 15, con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos dardos te arroja el maligno al cabo del día? ¿Cuántos dardos? Pensamientos. ¿Cuántos dardos te arroja? No podrás, no sabrás, no tendrás, no pasarás, fallarás, te arruinarás, qué sé yo. Y si, bueno, los famosos sí. Y si, ¿cuántos dardos arroja el enemigo sobre nuestras vidas? Por eso que un cristiano tiene que aprender a discernir entre los pensamientos, ante nuestros pensamientos, y a discernir los pensamientos que vienen del enemigo y los pensamientos que vienen de Dios. Y todo que venga en contra de la palabra de Dios no son dardos del enemigo. Y van a ser mentiras para nuestras vidas. Ese no podrás, no tendrás, no llegarás, qué sé yo, ¿no? Y si esto, y si lo otro, ¿verdad? Pero tenemos la palabra de Dios para atacar, ¿verdad? Con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya hemos dicho, Jesús se defendió con la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar los unos por los otros porque es la manera de cubrirnos las espaldas. ¿Amén? ¿A cuánto les gusta que le cubran las espaldas a alguien? Los guardaespaldas, ¿no? ¿Habéis visto la gente famosa? Bueno, pues se ve que se ha ido Messi a jugar al fútbol allí a Miami, ¿no? ¿Os habéis enterado? A mí no me han invitado, pero bueno, peor para él. Pero se ve que se ha ido a jugar a Miami, allí a un equipo de fútbol en Miami, y le han puesto un guardaespaldas, no es que le ha pedido un guardaespaldas, le han puesto un guardaespaldas, ¿no? Y ese guardaespaldas creo que lo único que le queda es ducharse con él, ¿no? No se separa de él, ¿no? O sea, es que lo tienes y va quitándose a la gente que no se le arrimen, ¿no? El Messi va ahí a su bola y el otro allí detrás. ¿Cuánto les gusta tener un guardaespaldas? Espiritual estoy hablando. Ese guardaespaldas es tu hermano. Y tú eres el guardaespaldas de tus hermanos también. Tú eres el que tiene que estar orando, velando por cada uno de tus hermanos, de las personas que incluso Dios, no siendo hermano todavía porque no se ha convertido, pero que Dios ha puesto en tu camino, por ese tienes que orar también para cubrirle las espaldas. ¡Aleluya! Y esa es la armadura de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la guerra espiritual? Pues mira, hay dos errores muy comunes y pueden estar aquí esta mañana, ¿eh? Puede haber los que hacen un énfasis excesivo en la guerra espiritual y hay quien subestima la guerra espiritual. Es decir, hay unos que culpan del pecado, de los conflictos, de los problemas, todo lo culpa al diablo, ¿no? Y el diablo está detrás de la Biblia, estás debajo del púlpito, el diablo está metido en la olla a presión, se te cae el tenedor al suelo, el diablo,
¿no? ¿Entiendes? O sea, hay gente que va viendo el diablo en todos los lugares y en todos los rincones, y hay otras personas que ignoran que hay una guerra espiritual, que ni se lo creen, que hay un mundo espiritual. Y quiero simplemente recordarte una cosa, aunque no lo vamos a ver en esta mañana, que Jesús fue la persona que más habló del diablo y de sus mentiras. Si Jesús estuvo continuamente, pues en algunas ocasiones echando fuera demonios, en otras ocasiones sanando, en otras ocasiones eran espíritus malignos y él los reprendía y los echaba fuera, ¿verdad? Que causaban enfermedades, que causaban problemas en las personas, pero no todo el énfasis estaba en eso. Pero te recuerdo que Jesús fue la persona que más habló del diablo y del infierno en la Biblia. Creo yo que por algo será. Entonces, ni debemos de volcarnos en un sentido. Fíjate, date cuenta de una cosa. El enemigo está intentando que desistas. Al enemigo le encanta especialmente la carne de los cristianos. Porque los que no creen en Él, porque ignoran a Dios, porque aquellos que pasan olímpicamente de Dios y de su palabra, están en su terreno. Y no les preocupa, porque no les molesta. Pero al diablo lo que sí le molesta es alguien que, habiendo antes sido incrédulo y pecador y estaba en su territorio, de pronto toma la decisión de seguir a Jesucristo, pasa al reino de la luz, ya no es más del reino de la tiniebla, y el diablo, por eso muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué me pasan estas cosas? Bueno, a veces será porque yo no estoy andando como tengo que andar, a veces porque mi carne y mi alma todavía tiran de mí y no hago las cosas como Dios le agrada, pero sí es verdad que en ocasiones es porque el diablo intenta hacernos la zancadilla. Dice en Juan 10, versículo 10, que el ladrón, y está haciendo mención del enemigo, no viene sino a ¿qué? A hurtar, a matar y a destruir. ¿Qué viene a hurtar, a matar y destruir? La cartera. Le importa muy poco tu cartera. Él lo que viene a robar es la fe, la esperanza, la seguridad, la confianza que tenemos en Dios. Y empieza a atacar para que volvamos atrás. Y hay gente que lo puede ignorar. Yo conozco personas que se han apartado, no de la iglesia, porque uno se aparta, cuando se aparta del Señor, no de la iglesia. No se aparta. Yo me voy de la iglesia, me voy al mundo. Si realmente no es que te apartas de la iglesia, te apartas del Señor. Y eso es lo que está deseando el enemigo en cada una de nuestras vidas. Entonces, hemos leído en Efesios 6 toda esa armadura que ahí debemos de hacernos fuertes nosotros para poder estar firmes. Dice la palabra de Dios que el que crea que está firme, mire que no caiga. No, nuestra seguridad no está en nosotros mismos, nuestra seguridad está en Dios. Nosotros debemos de proclamar la verdad de Dios. Yo tengo que proclamar y decir, no voy a caer, no voy a volver atrás, pero no en mis fuerzas, sino las fuerzas del Señor. Porque como humanos somos débiles, somos torpes y nos cansamos. Y a veces nos tarda en llegar la promesa y nos desanimamos, ¿no? Y a veces tiramos la toalla o tiramos la cruz, ¿no? Pero nosotros somos personas que tenemos de estar firmes y la armadura es necesaria que yo me la ponga todos los días, porque todos los días estamos en guerra, no los domingos, todos los días estamos en guerra. La vida cristiana, y tú lo sabes, comienza ¿cuándo? Cuando salimos de la puerta de la iglesia. Aquí nos encontramos seguros, estamos en el arca de Noé, no vea la que está cayendo fuera, ¿no?
No vea la que está cayendo ahí fuera, 40 días lloviendo, ¿no? Ojalá lloviera aquí 40 días, pero bien, se llenen los embalses, ¿no? Pero mira la que está cayendo fuera, mira la maldad, mira cómo están los tiempos. Hay sequía, y cuando no hay sequía hay fuegos, cuando no hay terremotos, cuando no hay inundaciones, cuando no hay asesinatos, cuando no hay homicidios, cuando no hay... Venga, aborto libre, venga, allá, todo el paquete entero. Más de 100.000 abortos en España al año. Con perdón, y si un día me detienen, ya sabéis que a mí lo que me gusta es el bocadillo de jamón, si me llevan a la cárcel, bocadillo de jamón y una Coca-Cola. Pero para mí son asesinatos, ¿no? Son asesinatos, ¿verdad? Los abortos son asesinatos. Entonces, mira la que está cayendo fuera. Y aquí nos sentimos bien. Y parece que estamos protegidos y seguros. Salimos de la puerta y ¿quién sigue siendo mi cobertura y mi seguridad? Dios. Tiene que seguir siendo Dios. Porque la guerra no es solamente los domingos. La guerra es todos los días. Y todos los días me tengo que poner la armadura. Tristemente, sabemos de guerras y el soldado no va sin casco. Hoy me voy a poner el casco. Venga, va. ¿No? Me voy a llevar yo la metralleta, me la voy a llevar. No, mañana no. Hoy voy a salir yo sin metralleta. Y voy a salir sin casco. Y sin, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El chaleco antibalas, ¿no? Sin botas. Venga, hoy voy a salir sin botas. Andar. Y me tengo que calzar toda la armadura de Dios. Todos los días para estar protegido de esa guerra espiritual que está alrededor de cada uno de nosotros. Aleluya. Eso haciendo mención simplemente del consejo de Dios. Ahora, usamos el nombre de Jesús para reprender, la palabra de Dios para atacar, pero quiero recordarte una cosa, que el nombre de Jesús no es un encantamiento mágico. Vente conmigo a Hechos 19. Perdonad que diga esto, pero hay gente, no digo aquí, puede ser que en Júpiter, en Saturno, no lo sé. Hay gente que pues se acuerdan de Dios cuando truena, cuando hay problemas. Tristemente, ¿no? Y lastimosamente, ¿no? Que hay situaciones que acudimos a Jesús cuando tengo necesidad de Él. Como si fuera el de la lámpara mágica ese, ¿no? ¿Cómo era? El Aladín, ese de los tres deseos, ¿no? O que Jesús es mi siervo, ¿no? Que yo cuando tengo necesidad voy a Él para que me sirva. Los demás días no me acuerdo. Y me olvido darle gracias por el trabajo, por la cama, por la comida, por la almohada, por los zapatos, por la salud, ¿verdad? Y me acuerdo cuando tengo un poquito de tos, me duele el juanete, la suegra me ha mirado mal, y me acuerdo de Jesús. Lo de la suegra lo digo porque, no sé por qué lo digo. Yo tenía una suegra que era tremenda, ¿no? Para mí fue una mujer ejemplar. Nunca discutimos, nunca llegamos a discutir. Claro, ella era finlandesa, yo español, no nos entendíamos. No, pero bueno. Sabéis que era creyente y muy buena gente, ¿no? Lo que la conocisteis es así, ¿verdad? Entonces, acudimos a Jesús cuando tenemos una necesidad y eso es muy triste. Y el nombre de Jesús no es para cuando yo lo necesito, como el amuleto mágico, ¿no? Que lo froto así para que me vaya bien, ¿verdad? Nos hemos equivocado. Si alguno pensara así, no digo que tú pienses así. Hechos 19. Hechos 19, versículo... fíjate qué fuerte, versículo 13. Vamos a leerlo, ¿vale? Porque es que seguro que lo sabes, pero vamos a leerlo. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, de mercadillo, de estos que iban para allá y para acá, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Es como decir: te reprendo, Satanás,
en el nombre de Jesús como predican en la iglesia. Ahí no hay ninguna autoridad. Tú tienes que creer que tienes esa autoridad. Pero para tener esa autoridad, dice la palabra de Dios en Santiago 4, versículo 7, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá. Pero si yo no estoy sujeto a Dios, yo no estoy cubierto por el Señor, si yo no estoy sujeto al Espíritu Santo, no estoy sujeto a la palabra de Dios, no estoy sujeto a la iglesia, ¿cómo voy a poder resistir? El diablo sabe si estoy sujeto o no estoy sujeto. El diablo sabe si yo vivo en la palabra de Dios o no la vivo. El diablo sabe si yo tengo comunión con el Espíritu Santo o no la tengo. Él lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? ¿Es omnisciente? No es omnisciente, pero sí ve nuestra manera de actuar y de comportarnos y de hablar y de movernos. Entonces, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá. Mira lo que dice el versículo 14. Había, de Hechos 19, dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, o sea, estaban reprendiendo ese espíritu malo en una persona en el nombre de ese que predica Pablo, ¿vale? Dice, perdón, que me salté el versículo. Había 7 tal, dice, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu, es decir, estaban ahí, respondiendo el espíritu, versículo 16, malo, saltando sobre ellos y dominándolos a 7, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa como desnudos y heridos. Y estamos hablando espiritualmente también. Yo no me puedo meter en una guerra espiritual sin yo tener conocimiento de la guerra espiritual. Yo no me puedo meter en una guerra si yo no sé si soy hijo, si no soy hijo, si tengo autoridad, yo no tengo autoridad. Mira, si fuéramos nosotros, por desgracia, en esta situación que están viviendo en Ucrania, ya lo sabéis, y tenemos algún hermano ucraniano, nos meten allí en medio. ¿Tú crees que alguno de los que estamos de aquí saldríamos vivos? Lo primero, si es que no sabemos ni pegar un tiro. Bueno, el que ha hecho la mili, de pum, 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 pero una guerra. Que una guerra no es un paseo por un campo de amapolas. Que una guerra es un caminar donde yo no sé dónde están las minas antipersonales. Y yo tengo que saber moverme, yo tengo que conocer, yo tengo que saber de Dios. ¿Cómo voy a meter yo en una guerra si no tengo ni idea? Tendré que ser preparado. Lo primero que tengo que hacer es comenzar a comer de la palabra de Dios, a tener comunión íntima con el Señor, orar, si es necesario ayunar, reunirme con los hermanos, asistir a las reuniones, aprender, ejercitándome para ser un discípulo como Dios desea en nuestras vidas. Y que Él nos prepare, nos afirme y podamos pelear esta guerra que cada uno de nosotros tenemos por delante. Aleluya. Y es necesario que entendamos que estamos en una guerra, pero es una buena guerra, como dice la palabra. Pelea la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe. La batalla de la fe contra la batalla de las dudas, de la incredulidad, de la mentira, de los desánimos. Pelea la buena batalla de la fe. Y ahí es donde tenemos que permanecer firmes. Entonces, fíjate lo que pasa aquí en este pasaje, ¿no? Yo no me puedo meter en el terreno del enemigo. Si dice la Biblia en Judas 1, versículo 9, que el mismo arcángel Miguel no reprendió por sí mismo, sino que dijo, que el Señor te reprenda. ¿Quién soy yo para considerar? Ahora sí, tenemos autoridad, porque Dios nos la ha dado esa autoridad. Pero tengo que vivir los principios de Dios. Y te digo, o te aconsejo una cosa, Mira, porque ahí estaban empezando a hablar con los espíritus de ese hombre. No hables con ellos. Habla con él. Habla con él.
habla con Dios y Dios te va a dar autoridad para que tú puedas reprender y echar fuera o lo que tengas que hacer. En Juan 10:10, que lo hemos mencionado, dice eso la palabra, ¿no? Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, robar y destruir. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero el plan del enemigo es dividir y destruir. Destruir los hogares, destruir las familias, destruir los matrimonios, destruir a los hijos, dividir la iglesia, sacarnos del lugar de la bendición y alejarnos de Dios. Su principal arma, ¿cuál es? La mentira. Jesús dijo, y se lo dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él es un mentiroso desde el principio. Y ten en cuenta y ten mucho cuidado con las mentiras de Dios. Es padre de mentiras, padre significa en sí el origen de todas las cosas. Nosotros decimos Padre nuestro porque entendemos que Dios es el originador de todas las cosas. Cuando dice el padre de mentiras, lo que está diciendo, cuidado con el diablo, que es el que origina las mentiras. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque a veces parece que no lo tenemos tan claro. Y son mentiras contra Dios, mentiras contra otros, incluso a veces mentiras contra nosotros mismos. Él viene a mentir, es su arma principal, las mentiras. Entonces debemos de enfrentar al enemigo, pero no enfrentarlo en su terreno. No te metas en el terreno del enemigo. Tú tienes que estar del lado de Dios, desde el terreno de Dios. Ha dicho que no tenemos lucha contra carne y sangre, hemos leído. No tenemos lucha contra alguien físico. Nosotros no nos vamos a pelear con nadie. Espero que no se te ocurra pelearte con nadie. Y si se te levanta un pensamiento de pelearte con alguien, repréndelo en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos otras armas. Acompáñame a 2 de Corintios. Nosotros nos vamos a enfrentar con, como dice la palabra, con la oración, con el ayuno, con la palabra, por supuesto, pero nunca con armas carnales. Y que nuestra pelea no es contra carne y sangre, sino, imagínate, contra principados, potestades. Dios mío, tenemos que enfrentarnos con las fuerzas de Dios. 2 de Corintios 10, versículo 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, ¿no? Todavía estamos andando aquí, ¿no? ¿No? Estamos aquí, ¿no? ¿A cuánto se les gasta la suela de los zapatos? ¿Se te gasta la suela de los zapatos? Aquí no hay nadie que ande en una puerta del suelo, ¿no? Quiero decir que estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, pero ¿dónde estamos? No somos de este mundo no significa que has venido de Júpiter, tampoco, ni de Saturno, ¿no? Que no somos de este mundo porque ya hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y ya no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestros nombres deben estar inscritos en el libro de la vida. Ya no somos de aquí, pero estamos caminando por aquí, ¿vale? Entonces lo que dice la palabra de Dios es, pues aunque andamos en la carne, no militamos, ¿ves? Guerra, no militamos según la carne. ¿Cuántos de los que estáis aquí, sea hombre o mujer, me da igual, cuando no conocíais al Señor, habéis tenido alguna pelea? Porque el otro te había dicho no sé qué, o no sé cuántas, o te tocó el claso, y aquel día te había levantado tú sin desayunar, te había sentado mal el café, encima para colmo la mujer te había dicho no sé cuántas, y de pronto llegas por la calle, llega uno, se te pone enfrente, o incluso con personas que conoces o que no. ¿Cuántos de aquí os habéis pegado 3 o 4 guantazos bien metidos de vez en cuando? No pongáis cara de santos, que seguro que os habéis tirado hasta de los pelos. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Fíjate lo que dice, porque las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. ¿Qué es altivez? Orgullo feo, malo. El orgullo es malo, el orgullo mata. El orgullo fue también el pecado de Satanás, que quiso subirse sobre Dios y Dios dijo, mira, a los infiernos vas a descender, ¿verdad? Cuidado con el orgullo en nuestras vidas, que tú crees que no está, pero está ahí está. Porque el cristiano no somos personas que nosotros somos personas que estamos en guerra, en pelea, en lucha contra el orgullo, el egoísmo, la envidia. Pero si yo me aparto del Señor, el orgullo vuelve a salir, la envidia vuelve a salir, el egoísmo vuelve a salir, la maldad vuelve a salir. Por eso hay que estar muy cerca de Dios para que podamos luchar contra lo que hay dentro de nosotros, esa carne que es muy poderosa. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, ¿qué? Cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mis armas no son carnales, mis armas tienen que ser espirituales. Y ahí entra el ayuno, entra la oración, entra la lectura de la palabra, entra la comunión con los hermanos. Mira, hermano, estoy enfrentando esta lucha y no sé cómo salir de aquí. Y entonces el hermano se pondrá a orar contigo, te cubrirá las espaldas, empezaréis a orar para que sea vencido lo que venga en ese momento a nuestras vidas. Pero nuestra lucha ojalá fuera contra carne y sangre. Ojalá. Así me entiendes, entre comillas. Porque contra carne y sangre son 2 guantazos, 3 pateas y chao, ya, se acabó. Pero es que nuestra guerra es espiritual. Y nuestras armas tienen que ser espirituales. O sea que no podemos no pensemos que vamos a vencer en nuestras fuerzas. Yo no creo que ninguno piense eso. Pero cuidado con pensar que en algún momento yo puedo defenderme en mis fuerzas. Mira, enfrentamos al enemigo. En primer lugar, si te sirve te comento, el saber que soy salvo por gracia. Porque el enemigo te va a venir a decir, ¿y tú quién eres? Yo soy un hijo de Dios y soy salvo por gracia. Y gracia es cuando yo recibo lo que no merezco. Porque ninguno merecemos la gracia de Dios. Pero la gracia es un regalo. Y yo soy hijo de Dios por un regalo que Él me ha dado. Aleluya. No porque yo lo he merecido, sino porque Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Es un regalo de parte de Dios. Pero también ¿cómo voy a enfrentar al enemigo? Tener esa seguridad de salvación. ¿Tú estás seguro de tu salvación? ¿Cuántos de los que estamos aquí no levanten la mano, ni muevan, ni pestañeen? No te muevas ahora, quédate así. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí en más de una ocasión metemos la pata? Que he dicho que no digáis nada, hombre. ¿Cuántos de los que estamos aquí caemos? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos desanimamos? ¿Cuántos de los que estamos aquí cuando tenemos el día malo no lo hacemos bien? Todos. Porque no somos mejores que nadie. Pero yo tengo que tener seguridad de salvación. Porque una cosa, y esto está en Efesios, por favor, está en Efesios. Una cosa es mi condición y otra cosa es mi posición. Y mi posición, según Cristo, es sentado en los lugares celestiales al lado de Jesús. Eso porque lo dice la palabra. Esa es mi posición espiritual. Pero mi condición natural es que yo meto la pata y la lío. Pero ¿cómo voy a enfrentar al enemigo? Pues sabiendo hacer la diferencia. Porque nosotros ahora somos santos. ¿Cuántos de los que estáis aquí sois santos? Pero estamos en una situación de santificación.
Estamos siendo santificados por el Espíritu Santo. No somos don perfectos todavía. Aunque la Biblia dice que tenemos que ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero ¿cuántos son perfectos aquí todavía? ¿Ninguno? Di ninguno. No, mejor dicho, yo no soy perfecto. No somos perfectos. Pero voy camino de la perfección. Filipenses 1:6 lo dice, ¿no? En la palabra de Dios. Lo dice, que Él está trabajando en nuestras vidas. Él está trabajando. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de... O sea que hasta el día final va a estar Dios trabajando en nuestras vidas para que nos parezcamos cada día más a Él. Es un proceso de santificación en nuestras vidas. Pero yo, ¿cómo me voy a defender siendo... ¿Quiénes recuerdan, yo no estuve allí, pero quiénes recuerdan a Pablo y a Silas? Pablo y Silas le metieron una paliza a los dos por predicar el Evangelio, lo meten en la cárcel, Hechos 16, en un lugar profundo allí en la cárcel, y allí estaban los dos pobrecitos, ¿no? Ay, ay de nosotros, qué paliza. Ay, lo que nos han metido, con lo bueno que nosotros somos, ¿no? Y mira la que nos han dado. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? ¿Cantando qué? ¿Estaban bien de la cabeza? Nosotros, eso es un arma poderosa que confunde al enemigo, ¿eh? Atento, que lo estamos haciendo para esa manera de escenificarlo un poco para que nos despertemos, que ya veo que hay algunos que le flojean, que están sentados y les flojea le da el calambre. Pero es un arma poderosa que cuando estamos atravesando la prueba, la dificultad, el problema, alabemos al Señor. Eso le confunde al enemigo. Cuando hay un hijo de Dios, cuando hay un discípulo de Cristo, que a pesar de las situaciones que esté viviendo, sepa entonar un canto de alabanza a Dios, sepa decirle: Dios, como hemos cantado en esta mañana, tú no me vas a fallar. Tú eres bueno, Señor. Y sea cual sea la situación que estamos viviendo, sepas levantar un cántico de alabanza. Eso, según la Biblia, dice que rompe las cadenas, desata las ligaduras. Viene un terremoto espiritual que derriba toda oposición del enemigo y nos vemos libres en el espíritu de esa situación. Aleluya. Ya no me controla esa situación, sino que yo voy a controlar esa situación. Significa que a lo mejor incluso voy a seguir con la necesidad, voy a seguir con la situación, pero en mi espíritu me siento libre porque sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Usa la alabanza como un ataque contra el enemigo. No te canses nunca, querido, de hacer el bien. Miqueas 7. Miqueas. ¿Alguno pensáis ponerle a vuestro hijo Miqueas? Miqueitas. Bueno, si le quieres poner Miqueas, ponle Miqueas, no pasa nada, ¿no? Pero... vamos a decirle Mickey, ¿no? ¿Qué te parece? Mickey, mejor, ¿no? Bueno, no, que Mickey Mouse tampoco... pero bueno, Mickey. Mira qué versículo más corto y más bueno para nuestras vidas. Miqueas, perdón, no he dicho el versículo, ¿no? 7:8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, el Señor será mi luz. Menciono ese versículo
porque a veces, como creyentes, no nos concedemos la licencia de fallar. Y fallar, querido, vamos a fallar. Y a veces no nos concedemos esa, cuando digo licencia, que voy a fallar premeditadamente, no. Que es que por X razón puedo fallar. Y a veces no nos permitimos a nosotros tener ese pensamiento de que no lo voy a hacer siempre bien. Es como a veces pensar en vez de aprender de los errores, pues dice, aunque caí, ¿qué dice? Me levantaré. Ese debe ser nuestro pensamiento. Mira, hubo un personaje que sí lo conocéis, que se llamaba, ese lo conocéis, Michael Jordan. ¿Os suena Michael Jordan? Perdón por los americanos, que no sé si lo pronuncio bien, pero Michael Jordan afirmó, mira lo que afirmó: he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces me han confiado el tiro ganador, o sea, ya el final, es decir, si lo encanasto, vencemos el partido. Dice, y he fallado 26 veces, lo llevaría anotado. Pero dice, 26 veces me han confiado el tiro ganador y lo he fallado. He fallado una y otra vez a lo largo de mi vida y por eso he tenido éxito. Aunque la meta es ser perfecto, como decíamos antes, como Jesús, pero vamos a fallar. El éxito no significa que nunca nos vamos a equivocar. Es aprender de los errores. Aunque caí, me levantaré. Aunque he estado morando en tinieblas, es decir, ha habido un momento de situación, el Señor es mi luz. Y eso es lo que tenemos que tener claro en nuestro ser. Porque fallar, vamos a fallar. Querido, te recuerdo que un discípulo no se cocina en el microondas, es decir, 3 minutos, ¡pam! Y ya sale un discípulo. El discípulo se forma a fuego lento, bien cocinado, ¿me entiendes? Es un proceso lento en nuestras vidas. David, un rey conforme al corazón de Dios, metió la pata. Moisés, que fue un líder manso, en alguna ocasión perdió los estribos. No hizo lo que a Dios le agradaba. Te recuerdo Elías, con todos sus milagros, pero entró en un momento de depresión en su vida. Pedro actuó de alguna manera hipócritamente que hasta su amigo Pablo le tuvo que reprender. Y quiero mencionarte una cosa. A Jesús le abandonaron todos. ¿Y por eso fracasó? ¿Y tú piensas que no vamos a fracasar? ¿A fallar? Tener claro que estamos en una guerra espiritual. Pero el perder una batalla no significa que he perdido la guerra. Tengo que aprender de ese fallo. He caído, no lo he hecho bien, pero lo peor sería no aprender del error y volvernos a levantar en el nombre de Jesucristo y seguir peleando la buena batalla de la fe. Aleluya. Winston Churchill, no sé si se dirá así, pero tú sabes inglés, ¿no? Decía, el éxito es la habilidad de pasar de un fracaso a otro, sin perder el entusiasmo. ¿Sí? Yo creo que ese pensamiento es acertado, ¿no? Entonces tengo que aceptar mi humanidad, tengo que aceptar mi condición, que no siempre voy a dar en el blanco. Muy bien, 1 Timoteo 6, 12, recta final. Lo hemos mencionado, tú lo conoces, pero vamos a leerlo. 1 Timoteo 6,
versículo 12. ¿Qué dice? Pelea. ¿Pelea qué significa? Sí. ¿Y tú crees que es un consejo, es un mandamiento? ¿Qué es lo que es? ¿Es una orden? ¿Tú qué piensas que es? Si yo te digo, pelea la buena batalla de la fe, ¿qué es? Yo creo que más bien que es que a la orden. ¿No? Pelea la buena batalla de la fe. El otro día decíamos, mira que te mando, no que te aconsejo, mira que te mando que te esfuerces y que seas. Mira que te mando. O sea, no, te aconsejo que seas. No, mira que te mando. Que te esfuerces y que seas valiente. Y ahora la palabra de Dios lo que dice, pelea. Pelea. ¿Y qué tenemos que decir? Amén, exactamente. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. No es que no la tengas, sino que te aferres a la vida eterna. Que te agarres. ¿Cuántos tienen vida eterna? A ver, ¿cuántos tienen vida eterna? No que la vas a tener, que la tienes ya. Según Jesús, según su palabra, ¿no? Juan 5:24, ¿recuerdas? ¿No? Hemos pasado de muerte a vida y ahora tenemos vida eterna, ¿vale? Dice, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. A la cual, a esa vida eterna, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos y delante de los demás. Mira que hay días malos, mira que hay días difíciles, mira que hay días complicados, pero dentro de todo eso, los demás que están a mi alrededor tienen que ver que yo estoy peleando, que estoy luchando. ¿Cómo estás, hermano? Y la mayoría que respondemos, bueno, la mayoría decimos bien, ¿no? Bien, bien. Por dentro estamos hechos un pedazo, ¿no? Pero decimos bien, ¿no? Pero la verdad tendríamos que, bueno, pues estoy peleando, ¿no? Porque cada día es una lucha y tengo que luchar contra mí mismo. A veces nuestros peores enemigos somos nosotros, nuestra carne, nuestro orgullo, ¿entiende? No tenemos las prioridades claras y estamos, pues mira, estoy luchando, estoy peleando. Claro, sí queremos que Dios nos bendiga porque somos, hombre, no somos tan torpes, ¿no? Queremos la bendición de Dios. Pero ¿qué estoy haciendo para que Dios me bendiga? ¿Estoy orando? ¿Estoy leyendo la palabra? ¿Estoy teniendo comunión con Él? ¿Me reúno con mis hermanos? Cuando tengo tiempo para el Señor, porque es verdad que trabajamos mucho, pero cuando tengo el tiempo, salgo corriendo a buscar la presencia de Dios. Digo con los hermanos, porque supongo que todos los días tenemos nuestra comunión íntima con el Señor. Cada día tengo que leer la palabra, tengo que orar, tengo que estar haciendo su voluntad, ¿verdad? Haciendo las cosas que Dios le agrada. Pero luego necesito el cuerpo, necesito la iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros. Aleluya. ¿Cuántos creen que necesitamos? Nos necesitamos los unos a los otros. Yo necesito de guardaespaldas. Gracias por los que oráis, por mí, por mi familia. Gracias. Yo oro, intento orar por vosotros, por cada uno de vosotros también. Cubriros las espaldas. Necesitamos estar cubriéndonos espiritualmente. Cubrir los hogares, las familias. Cubrir a los hermanos. Cubrir a aquellos que estamos predicándole el Evangelio. Esa clase de discípulos desea el Señor, que están envueltos en una guerra espiritual. Tenemos que ser discípulos que están en pie de guerra. En pie de guerra, ¿no? Hombre, no vamos a venir a la iglesia así ¿no? ¿Te imaginas venir con 4 plumas a la iglesia, ¿no? Y aquí pintados de... Había un chiste sobre eso, ¿no? Había un chiste, decía... Dice, ¿cómo era? Dice, señor, no, dice, capitán, que viene el enemigo. Dice, ¿cómo vienen? Dice, no sé, pero vienen todos pintados. Dice, vendrán de fiesta. Y no sé, no era así, pero bueno, me lo invento.
pero que cuando uno se pintaba, ¿habéis visto Braveheart? No, también se dice mal, Braveheart. ¿Habéis visto esa película? Yo la he visto ya 2 o 3 veces. A José Manuel le encanta también, el pastor de Granada, ¿no? Y nos mandamos chistes de eso, ¿no? Y él me llama a mí Williams y yo llamo a él Wallace, ¿no? Porque es verdad, William Wallace, ¿no? Que fue en Escocia, ¿no? Y cuando salían a la guerra, ¿cómo iban? Se pintaban la cara. Y no vamos a venir aquí todos pintados, ¿no? A la iglesia, ¿no? Con una raya azul aquí, 4 blancas aquí. Pero tenemos que ser espiritualmente, tenemos que estar en pie de guerra. Y a lo mejor todo lo que estás escuchando esta mañana ni te enteras, ni te interesa, ni te preocupas. Pero quiero decirte una cosa, en la guerra en la que estamos envueltos espiritualmente, no hay países neutrales, no hay personas neutrales, no hay Suizas, ¿no? Suiza dice, no, yo soy neutral, ¿no? En la guerra. No hay, porque aunque tú no quieras, el enemigo sí está en guerra contigo. Y si yo sé que el enemigo está en guerra conmigo, oye, yo me voy a poner en guerra. Hay un dicho que dice, en guerra avisada es guerra ganada. Si yo sé que hay una guerra, sé que es real, voy a poner yo todos los medios que pueda para actuar y no ser vencido en esta guerra que todos tenemos. Esto, querido, vuelvo a repetirte, no es un picnic. Esto es una batalla espiritual. Así que te aconsejo, te mando, te animo a que te pongas en pie de guerra y empieces a pelear. ¿Para qué? ¿Para quedar bien delante de los demás? No, para agradar a nuestro Padre Celestial. Qué triste estar en el ejército, ¿verdad? Y estar todo el día sentado, comiendo, cuando me apetece comer, dormir, cuando me apetece dormir, ¿me entiendes? Hacer lo que me da la gana, y los demás partiéndose la cara, y yo aquí sentado, ¿no? Mirándolas venir. No. Ya que estoy en el ejército del Señor, quieras o no quieras, porque hemos entrado en su reino, vamos a ser hombres y mujeres que nos ponemos en pie y que peleamos la buena batalla del Señor. ¡Aleluya! Puestos en pie, por favor, la alabanza, vamos a alabar al Señor, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta guerra que tenemos. Amén. Pregúntale a la persona que tienes al lado, ¿estás de picnic o estás de guerra? Pregúntale. Espera. Escúchame. Ahora que te lo pregunte la otra persona a ti, a ver qué le respondes. Por favor. Ahora yo te pregunto a ti, porque veo que si le digo que le pregunta al otro. Le he dicho que le preguntes que si está y empiezas a contarle tu vida, ¿no? O sea. Ahora vamos a hablar después de la reunión. Ahora te pregunto yo a ti. ¿Estás en pie de guerra? Más te vale. Más te vale porque el enemigo sí está en guerra contigo. ¿Sabes? Él viene a robar, a matar y a destruir. Él no está contento con que tú hayas cambiado de bando. Él no está contento que tú estés siguiendo y sirviendo al Señor. Así que más te vale, más me vale que estemos en pie de guerra, aprendiendo, discipulándome, tomando, la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿cuándo me hace libre la verdad? ¿Me hace libre la verdad? Cuando la pongo en práctica, cuando la vivo,
No solamente la conozco, la vivo. Entonces, si yo quiero ser libre de tantas cosas, tengo que poner en práctica la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a cantar una alabanza.